Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional y France 24 en español. Hoy recibimos aquí en los estudios de Escala en París a Hernán Díaz, finalista del Premio Pulitzer 2018 y del PEN Faulkner Award también del 2018 por su novela Au Loin. Bienvenido a nuestros estudios, Hernán Díaz. Gracias, Braulio. Usted ha venido a París con motivo del Festival América, un festival bianual que se realiza en la ciudad de Vincennes, que permite al público de Francia conocer a los autores de Estados Unidos, de América del Norte y del Caribe. Su primera novela, escrita en inglés, In the Distance, es el título que ha sido traducido recientemente y que lleva en francés Au Loin, a la distancia. Es una novela que habla de lo que fue la conquista de los pioneros en Estados Unidos, pero que se realiza a contracorriente, si se puede decir. Háblenos de esta novela. Sí, es absolutamente correcto. Es una novela que se trata básicamente de un inmigrante sueco alrededor de 1850 que decide caminar, atravesar los Estados Unidos a pie, yendo de San Francisco y espera llegar a New York. No le va demasiado bien. Y parte de la premisa es que en estos años, que son los años del destino manifiesto, como lo llamaban en ese momento, que es un nombre un poco más elegante para una colonización bastante brutal y el comienzo del imperialismo realmente intenso, del programa imperialista intenso de los Estados Unidos. Y es una gran ola que va del este hacia el oeste, de buscadores de oro, pioneros, aventureros y demás. Y el protagonista, el joven sueco, va justamente en contra de este gran tsunami histórico y es una excusa para repasar y revisar desde una nueva perspectiva la historia estadounidense. Hernán Díaz, usted tiene años viviendo en Estados Unidos, pero nació en Buenos Aires, vivió varios años en Suecia. Dígame usted, estos personajes, el personaje principal de esta novela, Håkan, es precisamente un personaje que nace en Suecia, hablaremos de él posteriormente, pero ¿hay algo de su historia personal, un migrante? Muchísimo, es de un modo cifrado, me parece, es una suerte de autobiografía. Digo de modo cifrado porque obviamente transcurre hace unos 150 años y el contexto es inmensamente diferente. Pero para mí el libro fue un modo de triangular estos vértices que constituyen mi historia. Suecia, Argentina y los Estados Unidos, que es donde he pasado la mayor parte de mi vida. El personaje principal, entonces, Håkan, sale de Suecia, enviado por su padre junto con su hermano. Correcto. No contaremos muchos detalles de la novela, evidentemente. Busca precisamente llegar a un lugar, a un país de destino, donde tendrá más éxito. En la travesía pierde al hermano, a Linus, Sí. y ahí empieza lo que usted dice, su aventura, su tragedia, como lo quiere usted llamar. Al final de cuentas, Håkan me recuerda a un personaje, Ismael, de la novela Moby Dick. Sí. Dígame usted. Bueno, sí, en efecto, Moby Dick es, creo que el libro más importante en mi vida. Es una presencia insoslayable y es un libro que realmente ha afectado el modo en el que pienso la literatura y creo que hay una relación obvia, desde luego, entre el mar y las grandes extensiones, las planicies y los desiertos de los Estados Unidos. Creo que esa influencia se nota claramente en el libro. Y creo que también Moby Dick es una novela que ante todo desestabiliza y cuestiona ciertos bordes y fronteras genéricas, ¿no? De géneros literarios. Es un libro inasible y complejo. Por supuesto que no creo que mi libro ni se arrima a Moby Dick, que es una obra maestra, pero tenía esa ambición también de cuestionar ciertas tradiciones y géneros establecidos. Hay otros dos personajes de la novela que me evocaron leyendo su libro, A la distancia, a Gabriel García Márquez. Me refiero al naturista Lorimer, Sí. y también más tarde otro personaje, Hassan. Me recuerdan en particular, o me hicieron recordar en particular a Melquiades, ese personaje de 100 años de soledad. Seguro. No, es un eco muy razonable para escuchar ahí, pero creo que en el primer caso, el personaje al que usted hace referencia, Lorimer, es un naturalista. Y más que García Márquez, lo que estaba en mi cabeza en ese momento es una tradición muy importante filosófica de los Estados Unidos, que es el trascendentalismo. Y la novela explora muy exhaustivamente, espero, la explotación de la naturaleza, que es algo que está comenzando en ese momento en los Estados Unidos.
Y la respuesta intelectual a esa violación tremenda de la naturaleza que continúa hasta el día de hoy, desde luego, fue el trascendentalismo, que es una visión extática y, bueno, obviamente trascendental de la naturaleza. Entonces, ese personaje y esta tradición ofrecen cierto contrapeso a esa violencia capitalista frente a la naturaleza, ¿no? Es una novela cautivante, es una novela que evidentemente lo hace viajar a uno con los personajes, y hay partes, escenarios que recuerdan mucho pinturas de Bruegel. O sea, este salir de los pioneros que van avanzando por los cañones, el desierto, realmente leyéndolo me hacía pensar en ese pintor. Me encanta la referencia. Para serle perfectamente honesto, no es algo en lo que había pensado, pero lo acepto gustoso. Es realmente llena de imágenes que muy detalladas, precisamente. Sí, hay una dimensión sensitiva, visual, pero también táctil y auditiva y olfativa de la novela. Me interesaba ante todo, porque me interrumpo, la mayor parte del libro transcurre con este protagonista en una soledad absoluta, no interactúa con demasiada gente. Me interesaba explorar esa soledad a través, como usted indica, de los sentidos, más que a través de monólogos interiores o examinando su conciencia. Entonces, gran parte de la novela consiste en este entrecruzamiento de esta subjetividad de esta persona con los elementos. Y ahí es donde los sentidos cobran una importancia vital. A este propósito, Hernán Díaz, su novela para mí es también una especie de túnel del tiempo. No hay fechas, no hay horarios, va y viene constantemente. ¿Cómo imaginaba esto usted al escribirlo? Me alegra que mencione esto porque es un aspecto fundamental del libro. El libro trata, además de la soledad, de un extravío absoluto. El personaje está perdido de un modo... Desorientado en permanencia. Radicalmente desorientado. Ni siquiera tiene idea de que el mundo es redondo, ¿no? Y cuando se entera de que el mundo es redondo, se pregunta, me parece que he estado caminando alrededor de todo el mundo. Está perdido hasta ese punto. Pero se me ocurrió también que no solo debería estar extraviado en el espacio, sino también en el tiempo. Entonces, el tiempo es un gran protagonista del libro. Traté de crear cierta desorientación temporal. Hay varios pasajes donde no hay, por ejemplo, verbos conjugados en el libro, de modo que el tiempo verbal y el tiempo cronológico se funden en una especie de continuo viscoso. Akan, en su recorrido por los Estados Unidos, por ese territorio que nunca acabará de conocer completamente, evidentemente, vive una serie de aventuras, de desencuentros, de tragedias. Y en este sentido, la pregunta sería, aparece como en varias etapas el miedo hacia el otro de los otros. Es decir, cuando él se acerca en algunos momentos, causa el temor, causa el pánico, el rechazo. ¿Es una imagen de los Estados Unidos de hoy respecto a los migrantes? Lo es. Debería aclarar que el libro fue escrito casi íntegramente durante las dos presidencias de Obama, en una situación política obviamente totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy en los Estados Unidos. Premonitorio podría ser, tal vez. Bueno, esto de algún modo resuena a su primera pregunta, ¿no? Es un libro con una dimensión autobiográfica. Yo he sido un inmigrante toda mi vida, un extranjero toda mi vida. Tengo un ligero acento en todas las lenguas que hablo. Pero hoy, en este contexto, el libro realmente toma una resonancia política totalmente diferente. Y creo que es una historia tal vez interesante, espero, porque se refiere a un momento de la inmigración del que no se habla demasiado, ¿no? Que es mediados del siglo XIX. No se habla demasiado porque hay problemas más urgentes en este momento, en el día de hoy, ¿no? Pero creo que, el libro provee ciertas perspectivas sobre el tema de la inmigración. Y hay otro tema muy presente que recorre su obra a la distancia, que es la cuestión religiosa. Vista de distintos ángulos, claro, está la gente, los pioneros, no todos, pero muchos muy ensimismados con la cuestión religiosa, al mismo tiempo que Akan y personajes que se acercan a él le dicen, no,
La religión no es nuestro asunto. Sí. Bueno, la religión ocupa un lugar central y extremadamente complicado en la cultura de los Estados Unidos y en su historia. No creo que tengamos tiempos de explorar eso, pero el libro reflexiona bastante sobre el problema de la religión, el cristianismo y el mormonismo también, que es la primera religión verdaderamente americana, creada en los Estados Unidos. Y traté de examinar esta tradición con ojos críticos. Hernán Díaz, una pregunta. ¿Cómo supo usted a qué momento tenía que acabar con el libro? Yo me quedé con ganas de seguirlo leyendo. Yo me quedé con ganas de seguir escribiéndolo. Ah, bueno, estamos de acuerdo. Sí. Un segundo volumen probablemente. No creo, pero me tienta la idea. Muy bien. Y una pregunta, ¿se va a traducir próximamente al español? Sí, está siendo traducido al español en este momento. El libro está siendo va a salir en España, supongo que el año que viene, y en Latinoamérica. Sí, está siendo traducido a una docena de idiomas aproximadamente en este momento. Sí. Es su primera novela, Hernán Díaz. ¿Qué representa ser finalista del premio Pulitzer? Bueno, hablando de desorientación, ¿no? Ese fue un día bastante extraño en mi vida. Es mi primera novela publicada, pero escribí otra novela antes. Sobre Borges, ¿no? Sí. Ese es un libro de ensayos sobre Borges, pero también escribí una novela antes de escribir esta que nadie publicó en los Estados Unidos. O sea que hace décadas que escribo y es mi ocupación principal. Pero bueno, haber sido finalista para estos premios ahora hace que las cosas sean un poco más fáciles. Hay una cosa que llamó mi atención de lo que usted dice, me permito citarlo. ¿Acaso la cuestión de la nacionalidad importa todavía cuando se viene de ninguna parte? Dice usted. Dado la situación que se vive hoy en varios países de creciente nacionalismo, ¿cómo ve esto? De manera muy breve. Sí, es complicado. De vuelta, no siento yo tener una afiliación absolutamente clara con ninguna nacionalidad. Creo que es importante en estos momentos de nacionalismo tratar de recuperar cierto orgullo y cierta dignidad respecto de la nación a la que uno pertenece, pero haciéndolo de un modo modesto y cooperativo. Decíamos, su libro va a ser traducido en español, está siendo traducido al español. ¿Está preparando una nueva novela? Estoy escribiendo una nueva novela, sí. Pues esperemos tenerla entre nuestras manos muy próximamente. Estamos ya llegando al final de esta escala en París. No nos queda sino agradecer a Hernán Díaz, autor de A la Distancia, finalista del Premio Pulitzer 2018, su presencia en nuestros estudios. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias por su pregunta. Y a ustedes les damos una nueva cita aquí en Escala en París.